El arte de ecualizar en música electrónica. Por si esta es tu primera vez en el canal, yo me llamo Juan Ignacio, soy fundador de IDM Creativo y en este canal vemos todo con respecto a la producción de música electrónica. El día de hoy nos toca el arte de ecualizar. Y por supuesto que la ecualización no es una herramienta específica de la música electrónica, ni tampoco de ningún otro género, no confundamos aquí. Esta es una herramienta de la ingeniería en sonido que nos permite hacer tres cosas fundamentales con el sonido. La primera es moldear el carácter de un sonido en particular. Lo podemos hacer más grave, enfatizando los bajos. Lo podemos hacer más agudo, enfatizando los brillos. También podemos darle más cuerpo, borrar cierto rango de frecuencia que hace que las cosas sean borrosas y demás. Y pues podemos cambiar un poco las características sonoras. Eso es lo primero que hace un ecualizador. En segundo lugar, también nos ayuda a generar efectos creativos. Efectos creativos que a nivel musical suenan muy enriquecedores y le da ese siguiente nivel a la música, ese detalle de producción que todos buscamos. Y por supuesto, en la música electrónica en particular, la ecualización es uno de los efectos más usados y por supuesto que es muy característico debido a que en la música electrónica generamos ecualizaciones muy agresivas. Y pues esta dan los efectos que normalmente escuchas en tus producciones favoritas. Después de eso, la tercera característica de un ecualizador es que ayuda a desenmascarar o a separar elementos sonoros entre sí. ¿Por qué se da esto? Porque mira, cuando tú digamos que estás generando un sonido y también generas otro a la par. Pero da la casualidad que posiblemente estos dos sonidos, ambos tienen mucho bajo. Entonces, cuando tú ya comienzas a mezclar y demás, te das cuenta que es el uno o el otro. ¿Es el uno o el otro? ¿O qué vamos a hacer para corregir? Entonces, la ecualización también nos va a ayudar a filtrar eso con el fin de que ambas piezas del rompecabezas se unan perfectamente y que todo suene en armonía. Entonces, el ecualizador también ayuda a que las piezas del rompecabezas se encajen. Es decir, todos los instrumentos tengan su propio lugar en la mezcla y pues que no haya interferencia de frecuencias o que al menos se sienta dentro de la mezcla que cada elemento individual está teniendo su lugar, es decir, que tenga prominencia, que tenga su propio lugar y se escuche claramente. Entonces esas son las tres características en las cuales nos ayuda en rasgos generales la ecualización. Así que sin más que decirte, vamos a ir directamente con el ecualizador porque esto es viendo y entendiendo, así que vamos con esto. En este momento en la pantalla tenemos un ecualizador paramétrico muy popular que se llama FabFilter Pro Q3. Es excelente y nos va a ayudar mucho a entender todo este tema de cómo funcionan los ecualizadores. Cuando tú estás en un ecualizador de este tipo, vas a tener en el eje de las X las frecuencias. Ya te voy a explicar todos los pormenores. Pero aquí tenemos del 20 al 20.000. ¿Por qué es esto? Porque ese es el rango audible del ser humano, en términos promedio. Existen personas que escuchan menos de 20 Hz, existen personas que escuchan más de 20.000 Hz, pero no vamos a discutir sobre eso en este video. Simplemente, como este ecualizador tiene muy en mente que, obviamente, los humanos escuchemos todos los cambios, siempre te enfocas en ese rango de frecuencias audible. ¿De acuerdo? Ahora, tú te preguntarás, bueno, ¿y qué significa 20.000? ¿Cuáles son los agudos? ¿Cuáles son los graves? Siempre el menor número, es decir, en este caso el 20 Hz, significa que acá están las frecuencias más bajas, esas que retumban, esas que cuando tú vas al concierto, efectivamente hacen vibrar el piso, hacen vibrar tu cuerpo. Todo esto que está por debajo de los 100 Hz, este rango de aquí, provoca eso. Si yo te pongo una música, digamos la que estaba sonando hace un momento, quiero que veas, voy a filtrar solo ese pedazo para que escuches. Esto lo vas a poder escuchar o en audífonos o en buenos parlantes por si acaso.
Entonces, como podrás ver, son los bajos, ¿verdad? Son todos los bajos que te entrega y esa es la característica de lo que está por debajo de los 100 Hz, que estamos manejando los bajos. Ahora, ¿qué sucede con las frecuencias medias, por ejemplo? Digamos que filtro los bajos y nos quedamos con este pedazo de aquí. Digamos hasta los 1000 Hz. Entonces estamos escuchando otra sección que ya son las frecuencias que están entre los bajos y los altos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo muevo estos filtros para escuchar netamente los agudos? ¿Qué sucede? Como habrás podido evidenciar, a medida que me voy a la derecha, suena más agudo. Son los sonidos que suenan más brillantes. Los sonidos de la izquierda son el boom, es la energía del track. Y eso es lo que debes entender con respecto al rango de frecuencias, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué te quería mostrar esto? Porque esto es parte fundamental del ecualizador para entender el eje de las Ys. En el eje de las Ys, en este tipo de ecualizador, tú tienes, si puedes ver aquí, por ejemplo, más 9, más 6, más 3, aquí tienes 12. Estos son los números de decibeles con respecto a la escala, es decir, cuánto está sonando en función de qué frecuencia. Por ejemplo, digamos que yo quisiera hacer un boost en los 2000 Hz, por ejemplo. Entonces, aquí donde está el mouse, puedes ver que he seleccionado la banda de 2000 Hz y digamos que yo quiero subirle 6 decibeles, perdón. Hago eso. ¿Y para qué quisiera hacer eso? Como entendimos que los bajos se encuentran a la izquierda, tenemos los medios ahí en el intermedio, obviamente, y tenemos que en la parte de la derecha están los agudos, posiblemente yo quisiera enfatizar un poco el rango audible de los 2000 Hz a los 4000 Hz, que es la parte más sensible del oído del ser humano, ¿de acuerdo? Todo eso que está entre los 2000 y 5000 Hz es bastante sensible, especialmente el espacio de los 4000 Hz, es el que más le llega al oído humano, ¿de acuerdo? Así que posiblemente yo quiero hacer esto para enfatizar eso. Entonces, por ejemplo, si tengo la canción que estábamos escuchando, dependiendo de cuál quieras que sea la aplicación específica, obviamente esto se hace con cada instrumento, ¿verdad? Ahorita yo lo estoy aplicando a toda la canción y estaría aplicando un tipo de ecualización como se lo hace en el mastering, pero eso es lo que no quieres porque todos los pormenores tienes que arreglarlos por tracks, ¿de acuerdo? Aquí simplemente como el track en particular no está mezclado ni nada, sino que es una producción cruda, entonces obviamente no se está escuchando claramente cada elemento y demás, pero eso no nos importa en este momento. Lo que te quería enseñar era que acá a la derecha, si tú quieres que las cosas suenen más brillosas, más agudas, pues vamos a ejecutar una campana de ecualización, así se llama esto, una campana de ecualización, lo que estás viendo porque tiene forma de campana, y pues le das a la frecuencia. Por ejemplo, en este rango de aquí donde te estoy marcando, por aquí se enfatizan los hi-hats, por si no prestaste atención a lo que hice anteriormente. Mira, escúchalo. Esa zona es bastante delicada para los hi-hats y los platillos. Así que todo eso y de igual manera el ruido, por ejemplo, si haces un white noise o lo que sea de efectos, van a estar concentrados en esa área, ¿de acuerdo? Entonces, cada espectro de frecuencia hace que cierto sonido
pues tenga más presencia que otros, ¿de acuerdo? Ahora, lo siguiente que te quiero mostrar es esto. Miren, en cualquier tipo de ecualizador vas a tener distintas formas para moldear el sonido. Entonces, por ejemplo, acá podemos tener algo que se llama un low cut. Un low cut es un corte de frecuencias bajas. Cuando tú cortas las frecuencias bajas, tiene esta forma. Y la pendiente de igual manera la podemos ajustar para ver qué tanto quieres cortar del sonido en particular que estás trabajando, ¿de acuerdo? A ver, entonces, por ejemplo. Ahora, como habrás podido notar, dependiendo de qué tan empinada es la pendiente de la ecualización, cortas más agresivamente justamente esos bajos. Ahora, de la misma forma, pero al contrario, podemos tener un corte de altos, un high cut, que tiene esta forma y es justamente para filtrar los altos. Permítame limpiarlo de nuevo. Ya. Y podemos ejecutar distintas formas. Podemos tener un notch aquí, como puedes ver acá, si quieres hundir de esta forma bandas de frecuencias que tal vez no quieras, pero esto ya es para un tipo más de efecto especial, porque obviamente si tú quieres hacer cambios sutiles jamás vas a utilizar una forma de este tipo. También puedes tener un bandpass, que hacía el efecto que estábamos haciendo al comienzo con dos filtros, pero esto ya está unido. Esto te sirve bastante bien si es que quieres detectar irregularidades en el sonido o simplemente quieres aislar una banda de frecuencias para ver cómo se escucha. Otra cosa fundamental que te toparías en este tipo de ecualizadores es el hecho de que podemos manipular la imagen estéreo o mono. Es decir, esto nos permite dividir entre mid-side, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aplico una ecualización de carácter mid, solo la parte del sonido que se encuentra en el centro del espectro, es decir, no a la izquierda ni a la derecha, sino en el centro, va a ser enfatizado, porque estamos enfatizando el mid, no estamos enfatizando los lados de la mezcla. Es muy importante para múltiples aplicaciones, pero bueno, si estás con buenos audífonos o parlantes, te lo pongo para que escuches cuál es la diferencia. Permíteme hago otra, por ejemplo, para enfatizar los lados en frecuencias altas. Digamos que lo pongo en side. Los voy a apagar. Como puedes ver, se enfatizan las frecuencias aquí en el medio de lo que te... con esta campana de ecualización verde que estás viendo en pantalla. Y aquí estoy enfatizando los lados para que solo se suban las frecuencias altas en los lados. ¿De acuerdo? Cuando uno escucha hacia los lados. Muy importante tener eso en cuenta. Entonces también es una aplicación que te puede venir bastante bien. Y de igual manera, algo que digamos que no
yo casi no lo utilizo, pero que más considero que está en el espectro de funciones más correctivas antes que creativas, o al menos yo no lo he utilizado mucho, es también que puedes ecualizar izquierda y derecha. Entonces también te permite que solo lo que suena a la izquierda puedes ecualizar, o solo lo que suena a la derecha se ecualiza, por ejemplo. Vamos con eso. Si estabas con audífonos o con buenos parlantes habrás notado cómo se movía, justamente porque la ecualización está empujando hacia un lado en todo el espectro. Muy interesante. Por si estás viéndolo en el celular y no lo percibiste bien, te recomiendo ver este video más bien en una computadora o simplemente ponte buenos audífonos, buenos parlantes, lo que sea, porque es importante que entiendas qué es lo que hace esto. ¿De acuerdo? Más que nada que escuches qué es lo que hace. Y de igual manera es exactamente lo mismo si le pones derecha en vez de izquierda. Va a dar el mismo tipo de efecto. Ok, eso es lo que tienes que saber a breves rasgos de la ecualización como tal. Tú tienes un rango de frecuencias, el cual puedes manipular, y si te vas en el eje de las 10 hacia arriba, estás subiendo el volumen con decibeles positivos. Si lo bajas, los estás cortando. ¿De acuerdo? Muy fundamental, y eso es lo único que debes entender de los ecualizadores. Te voy a poner un ejemplo muy práctico. ¿Qué pasa si el sintetizador está obstruyendo el rango de frecuencias del kick? Lo que está pasando en la línea roja es el kick, ¿de acuerdo? Y en este rango de frecuencias hay mucho choque. En los bajos se están chocando demasiado. Y como te decía, la ecualización te puede servir para desenmascarar, es decir, para que cada elemento tenga su lugar en la mezcla. Estás viendo que el kick tiene mucha prominencia en este sector, en los bajos. Mira de nuevo. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es filtrar esas frecuencias para que no intervengan. Esto es muy particular en la música electrónica porque efectivamente filtrar va a hacer que el kick tome y abrace todo. Obviamente todo depende del tipo de kick, todo depende del tipo de bajo, pero para ejemplificarte en este caso, en el techno en particular, como ya el kick tiene incorporado su propio rumble que básicamente ocupa todo el tiempo como tal, entonces no queremos que nada obstruya esa sección. Entonces vamos a aplicar un filtro al sintetizador. De nuevo. Suena mucho más limpio, el kick penetra el sonido mucho mejor, está más claro, está más definido, y es porque las frecuencias del sintetizador ya no están chocando con las del kick. Evidentemente, mientras más enfatice el filtro, vas a notar que el kick toma más fuerza. Pero solo debes hacerlo al punto en el que el sintetizador se sigue escuchando bien. Porque no se trata de hacer que un sonido suene hiper perfecto en un lugar a costa de que otro sonido se destruya. No, tienes que hacer que trabajen en armonía. Que suenen bien como que suenen bien a la par, más claro. Porque todo es una mezcla. No puedes hacer que solo el kick suene bien y el resto que suene a la patada, no. Necesitas que todo suene en armonía, todo suene bonito. Así que mira qué pasa cuando filtro más.
Inclusive ahí me gusta que filtre por los 200 Hz debido a la naturaleza del kick, del techno que tengo, que es muy profundo y es muy abrasador. Y que tenga todo su espacio hasta eso de los 200 Hz es muy característico si tú quieres un kick muy profundo, muy abrasador. Como te digo, dependiendo de si haces trance, de si haces house, de si haces dubstep, si haces deep house, lo que tú quieras, cada kick de cada subgénero en particular es distinto. Entonces vamos a utilizar más o menos filtro. ¿De acuerdo? Pero todo depende de la naturaleza del bombo como tal, del kick. Y eso es muy importante que lo escuches y que entiendas si es que el kick comienza a perder fuerza, tal vez te pasaste el filtro. Pero si el kick más bien se siente un poco borroso, tienes que enfatizar un poco el filtro para irlo aclarando, ¿de acuerdo? Obviamente cuando hacemos una comparación directa, no. Kick contra el sintetizador. Porque si tienes más elementos que atmósferas de pads o cualquier cosa que tengas adicional al bajo y al kick, puede que estén interfiriendo con las frecuencias y ni te das cuenta, ¿de acuerdo? Así que la idea es limpiar las cosas y que cada instrumento tenga su lugar. Muy importante. Por ejemplo, en este caso en particular, pensando un poco en los hi-hats, he puesto un pequeño filtro acá por los 10.000 Hz, porque yo sé que la información que está acá arriba no es tan importante para el sonido. Mira. La verdad, casi no hay diferencia entre lo que le paso y no le paso el filtro. De hecho, todo ese sonido yo lo percibo como que simplemente es un ruido, no tiene carácter musical alguno y no me altera el sonido del sintetizador. Entonces, esto simplemente, si tú lo dejas, lo que ocasiona es que te ocupe CPU. Estás usando mayor procesamiento del que debes, ¿me entiendes? Y también a nivel musical suena peor porque ese espacio de frecuencias podría ser mejor utilizado por instrumentos que sí lo necesitan, como los hi-hats. O si tienes un sintetizador en el estilo de un sintetizador SAW, SAW, tal vez necesitas las frecuencias hasta los 15.000 Hz, por ejemplo, de ese sintetizador porque es característico de los sonidos así agresivos, más EDM. Pero si no es el caso, tal vez solo estás desperdiciando ese rango. Entonces la idea es tratar de encajar en bloque. Y de que si en ese rango en específico tiene que entrar otro instrumento, más bien trata de filtrarlo. Y si no puedes filtrarlo porque comienzas a perder el carácter del sonido, entonces lo que te sugiero es que simplemente puedes hacer una campana como la que estás viendo aquí y lo das de baja un poco. Obviamente ya técnicas más avanzadas, que es como la ecualización dinámica, en la que reacciona directamente con el audio y demás. Eso no vamos a ver ahorita porque no tiene sentido. También hay diversas formas de hacer esto. Pero lo que verdaderamente quería que te quede de este video es que tengas un entendimiento general para qué te puede servir la ecualización como tal. Y que entiendas todos los parámetros que están envueltos. Y por supuesto, en términos de efectos creativos, mira, es la típica en los build-ups, en los drops, que tú utilices este low-cut como un filtro para que se vaya perdiendo los bajos y el momento en que llegue el drop suene duro. Entonces, ¿cómo sonaría esto? O si ponemos los filtros para los altos, de igual manera tienes otro estilo. Y esta es una de las pocas de
tantas infinitas formas que podemos utilizar el ecualizador a nuestro favor cuando hacemos música electrónica, pero solo quería que te quede estos conceptos muy claros de cuándo lo puedes utilizar, cuándo no, y por supuesto que estos conceptos de desenmascaramiento que te he dicho que cada elemento sonoro ocupe su propio lugar, es muy importante que tengas en cuenta no solo en los sintetizadores y en el kick, sino en el resto de elementos percutivos. Puede ser el snare, en los hi-hats. En los hi-hats, ¿para qué tener bajos? Solo necesitas los brillos, entonces puedes hacer un corte, un barrido ya por los 1000 hercios si quisieras, o tal vez más, dependiendo del sonido del hi-hat. La idea es que lo armes como Lego, ¿de acuerdo? Evidentemente esto es prueba-error, es de practicar mucho, pero son elementos que ya quisiera que apliques directamente en tus producciones, porque es fundamental que la comiences a utilizar de esta forma. Espero que te haya gustado mucho este video. Si es que quieres aprender a producir EDM desde cero, te recomiendo mi mini curso gratuito, lo vas a encontrar en la descripción de este video. Si eres un alumno que es un poco más avanzado o simplemente quieres atención personalizada 1 a 1, te recomiendo mi coaching privado, lo vas a tener también en la descripción de este video. Y pues en este momento te dejo con 2 videos que pueden ser de tu interés.